Usted sabe que tenemos muchísimos motivos de orgullo, entre otros pensar en nuestra riqueza cultural y desde luego en la riqueza artesanal. Tenemos artesanos que trabajan todos los materiales y hacen, inventan, recrean formas que son también una tradición. Debemos a nuestros artesanos el hecho de que se mantenga viva gracias a su habilidad, a su memoria, al trabajo de sus manos, una tradición muy especial que está justamente dentro del mundo de las artesanías. Me refiero a la cerería. Una vela puede ser un objeto decorativo, útil, práctico, transportable y maravilloso en un sentido. ¿Sabe por qué? Porque sobre todo en ciertas fechas ilumina la llegada de nuestros seres queridos y también los acompaña en su despedida. Me refiero al Día de Muertos. Pero hoy vamos a acercarnos a esta cerería Méndez, que abrió sus puertas en 1889. Yo voy a conversar, en primer término, con quien es su actual gerente general, don Eduardo Fausto Méndez. Don Eduardo, mucho gusto de volver a verlo. Mucho gusto. Cuénteme, ¿quién es el fundador de Velas Méndez? El fundador fue mi bisabuelo Hilario Méndez. Estamos hablando precisamente de los años 1889, cuando se fundó el negocio. ¿De dónde era él? Bueno, venía del estado de Puebla, exactamente. Y ya aquí en México, que fue para el negocio que se fundó, serían como los años 70, digo, 870 más o menos, aproximadamente. Ya para la fundación actual fue en 1889. ¿Dónde abrió sus puertas Velas Méndez? Bueno, el negocio es cerería El Señor de Amecameca y fue fundada en el Callejón de Camarones, lo que actualmente vendría siendo la calle Aranda en el centro. Uy, en ahí el cerca de Ayuntamiento, ¿perdón? En el mero centro, en el corazón de la ciudad. En el mero centro, cerca de la Ciudadela, cerca del Mercado San Juan de comida, que se llamaba antiguamente Callejón, después ya recibió el nombre de calle Aranda. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Allí estuvo aproximadamente como para los años 20 más o menos, ya se cambió. Fue nada más dar la vuelta de la calle de Aranda a la siguiente, que es Pujibet. Ya realmente Pujibet fue cuando tenía más conocimiento la gente de la vela, de nuestras velas. Don Eduardo, ¿hay documentos acerca de la fundación de la cerería? ¿Hay, por ejemplo, listas de precios o de clientes que usted haya visto? Sí, definitivamente todavía quedan, valga la expresión, resguardadas toda esa información. No Sí. hay mucha praxis. No, y lo primordial es que también tenemos resguardada, que tenemos el privilegio de ser la marca número 1 registrada en 1890. ¡Qué bonito! ¿Cómo es el registro? ¿Cómo es el documento? Es un documento de gobierno con sus sellos y pues viene de que ese se le tocó a mi abuelo Pedro O. Méndez. Le tocó ese testimonio de la primera fábrica, que es la número 1 y está fechada en 1890. Debe estar muy orgulloso. Definitivamente, porque es trabajo nuestro de años atrás. Entonces, pues sí es un orgullo, un gusto y es un modus vivendi definitivamente para estos Don Eduardo, años. ¿usted vio, por ejemplo, cuánto costaba una vela o un cirio cuando empezaron a vender esta mercancía? Bueno, de niño sí, algo que me acuerdo. Sí, exactamente. Un cirio de cera, obviamente, porque tiene que ser de cera de abeja. Era un pascual que se llamaba de Aquilo, que era como de 25 centímetros y unos 5 o 6 centímetros de grueso. Yo los vendía de niño. Estoy hablando de los años 69, 70 más o menos. ¿En cuánto los vendía? ¿En cuánto los vendía? Yo creo que costaban 5 pesos. Para esos años era caro, pero era de cera. Y en un cirio realmente grande. Era grande y el contexto de tocarlo, olerlo, es algo maravilloso, porque estoy uno tocando cera de veras y el olor mismo. ¿En la casa trabajaban las velas, las hacían ahí? Sí, también sí había algo. De hecho, ciertos adornos
yo no los viví, realmente yo era niño, pero eso los hacía tanto mi mamá como mi papá. ¿Cierto? Después de casa, algo normal, preparar algo, se juntaban y luego ya se elaboraba todo completo. ¿Usted empezó vendiendo las velas y los cirios o empezó a trabajar haciéndolos? Bueno, la verdad, de niño los hacía, pero era por estar jugando. Claro. Usaba mis guantes de la mano, con la parafina, con la cera, todo eso. Y ya con el paso del tiempo, siendo incluso niño, pues a la mexicana, como se dice, pues te quedas en el negocio, vas a vender, claro que se le ofrece marchanta. Y ya corría uno de escuincle por un cirio o lo que necesitaba en ese momento. ¿Dónde vendía usted? ¿En qué calles? Precisamente, lo repito, en Ernesto Pujibet. Pero en la 2. calle, cuando salía a vender, ¿a dónde iba? Bueno, eran ahí en el negocio nada más, ¿eh? Nada más ahí. Iban los clientes y de pueblos llegaban por sus velas, sus ceras famosas para llevárselas, y más en estos días de muertos, para llevárselas. ¿Vendían ustedes a las iglesias? Sí, también hay un dato muy curioso que es pertinente mencionarlo. Esto viene desde mi abuelo. Es algo muy curioso, bastante Don Pedro, ¿verdad? ¿Se llamaba Pedro su abuelo? Mi abuelo Pedro. Sí, somos varias generaciones. Yo ya represento la 4ª generación. Sí, lo sé. Entonces, a una iglesia cercana ahí por el mercado de San Juan, realmente creo que es la calle Dolores y Ayuntamiento, había un sacerdote que siempre pedía sus velas. Mi abuelo decía, no se apure, siempre ha faltado dinero, no se apure, sus velas siempre van a estar pendientes ahí, siempre se tenía sus ceras. Sin embargo, había algo dato interesante, porque había un santo que iba a mi abuela a siempre a ofrendarle velas o flores. ¿Qué santo era? San Antonio. Ah, claro. Antonio de Padua, obviamente. Entonces el sacerdote dijo, está medio curioso, pero es real. Sí. Mira, Pedro, todavía te debemos muchas cosas, etcétera. Dice, no se preocupe, siempre va a haber velas. Mira, yo tengo 2 santos, San Antonios. El otro no es que me estorbe, pero he visto que le gusta mucho a tu esposa, a Martina. Te lo presto o te lo entrego para que lo tengas y lo estén ustedes mismos teniendo y celebrando, adorando, etcétera. Pues te lo comentó mi abuelo a mi abuela, Martina, y luego, córrele a ir por el santo y llevárselo a casa, que de alguna otra manera todavía lo conservamos. Es un santo obviamente italiano, Precioso. No sé la fecha exacta, pero estamos hablando de los años 20, 1920. Sí. El trajín de España para México, estaríamos hablando casi desde hace 2 siglos atrás, de los años 800. Es una historia preciosa. Espero algún día conocer a San Antonio. Las jóvenes dicen que todavía lo ponen de cabeza para que les consiga novio. ¿Será cierto? Yo creo que sí, aunque viene un detalle respecto a las mujeres que siempre quieren la magnificencia y todo. Y uno luego, yo hablo como hombre. Ajá, pues sí, claro. No puede entregar todo lo que luego llegan a pedir, es algo curioso. Y lo más catastrófico, porque incluso este santo trae su niño. Sí. En las tradiciones que usted indica, está peor el asunto, porque le esconden el niño al santo. ¿Cómo es posible? Sí, porque tú estás bien, San Antonio, préstame al santo, te lo regreso hasta que me consigas novio. Me parece muy bien. Oiga, qué cosas tan interesantes me está enseñando. A ver qué día voy a visitar a su San Antonio. Sería maravilloso. Voy a hacer un cortecito, don Eduardo, si me permite. Gracias. Ya quedamos, don Eduardo, que voy a ir a visitar a su San Antonio, pero antes quiero que me diga todo acerca de las velas. ¿De qué tamaño es la más pequeña que ustedes hacen y de qué tamaño es la más grande? La más pequeña que se hace, pues vendría siendo una veladorcita chica, las famosas ahora que llaman de tea light, que era de antes que le llamamos de calefacción, que se ocupaba mucho en la restaurería. El área de restaurantes, para los fondios, para calentar alimentos. Sí, claro. Es una veladorcita chica con una moneda de 10 pesos y de 2 centímetros de alto. Eso le tocó mucho a mi papá, estoy hablando de los años 60, 70, más o menos. ¿La vela más grande de qué tamaño es y cuánto pesa? Bueno, una de las más grandes que hemos sacado, sólida, porque es lo que comentaba, que también hay los sillos de escenografía. Sí.
pues son como el más normal es el de arroba, algo palabra maravillosa que poca gente conoce, así se conoce, cirio de arroba. Es un cirio como de 1,20 de alto por 10 centímetros de diámetro. Ese tiene un peso de 10 kilogramos. Se han hecho cirios más grandes y más chaparros, pero este sería un tamaño idóneo por el nombre, arroba. Sí. Don Eduardo, ¿de dónde traen o traían la cera? Bueno, la cera venía de provincia, venía de alguna parte que no mal recuerdo, de Guadalajara. Sí. Era la famosa cera blanca, porque son muchas técnicas para poder trabajar la cera de abeja. Sí. Del color amarillo se tiene que blanquear, pero bueno, son varios procesos. ¿Con qué se blanquea la cera? Bueno, son dos trucos bien sencillos, no son indiscretos, pero son sencillos. El más fácil es a rayo de luz, rayo ultravioleta con el rayo del sol, y ya se va destiñendo y ya se obtiene esa blancura. El otro proceso es a través de un producto químico. La verdad es que desconozco realmente ese nombre, pero para hacerlo blanco. Afortunadamente después ya apareció lo que llaman cera sintética, que vendría siendo la parafina actual que se extrae del petróleo. Eso nos ayuda muchísimo, porque ya con colores que se manejan, vuelvo a repetir, los años 60, 50 más o menos, ya se empezaron a ocupar mucho los colores y se podía blanquear esa parafina en diversos colores. Hay velas realmente muy bellas como las que están a sus espaldas, las dos. La blanca, ¿cómo se llama? Bueno, es un término de banderilla. Banderilla. Banderilla más o menos, esta blanquita gruesa. La banderilla es exactamente como el término de las banderillas de toreros, sí, que tienen ese adorno. Claro. Entonces se repite o se imita en las velas, aun cuando hay varios tamaños. Aquí se pueden apreciar dos tamaños, la vela naranja y la vela crema. Ese tipo de adorno se maneja en varios tamaños de vela, gruesos o delgados, según lo que se requieren. ¿Cómo se llama ese tipo de adornos? ¿Cómo se llama esa filigrana maravillosa? Bueno, se le llama realmente vela de artesanía mexicana. Vela de artesanía mexicana. Vela de artesanía mexicana. Sin embargo, en esa área de artesanía mexicana se maneja mucho a nivel pueblo, muchos adornos, como ahora el famoso papel perforado, sí, que es de plástico, o papel picado exactamente. Antiguamente era puro papel. Ahora ya es plástico. Bueno, sobre esos adornos se ocupan los de las velas, en otra vela que por ejemplo se llama barandal, pero con eso adornan las iglesias o la calle misma. El problema es que si hace un día de calor, se les va a derretir. Ese sería el único inconveniente. Don Eduardo, ¿hay moldes para hacer las flores que adornan las velas? Sí, estos moldes, incluso mi papá los hacía. ¿De qué son? De barro. Actualmente ya ocupan otras técnicas, según la industria nueva. Los llegan a ocupar hasta de plástico, medio loco el asunto, o madera. Pero antiguamente eran de barro. Mi papá los hacía, ¿eh? Mi papá hacía esos adornos. Son diferentes adornos, tienen diferentes formas y me imagino que tienen diferentes nombres. Exactamente, sí, hay diferentes nombres. Hay unos que son de hoja larga, otro es la florecita. Para estas flores, por ejemplo, de esta vela, en este incluso, se ocupan dos tamaños, que es lo que le decía hace rato, que es lo que mi papá y mi mamá lo hacían en casa años atrás. Es una doble concha, llamémosle. Sí. Sacan la pieza, se hace la otra chica. Y digo, así era vulgar, con la boca, los aplastaba uno, los juntaba, ya salía una florecita. Se hacía todo, varias piezas de ese modo, y ya cada una se pegaba en la vela, se iba pegando en la vela. ¿Con qué se tiñe la cera? Bueno, el color antiguo era realmente anilinas naturales. Hay un clásico que era de la cochinilla, si no mal recuerdo. Fantástico. Era rojo, de ahí se mantenían los colores, rojo, naranja o hasta colores más bien púrpuras. De esto realmente no tengo tanta información, pero sí eran colores naturales. Ya después, vuelvo a repetir, después de los años 50 aproximadamente, ya llegaron los colorantes europeos, químicos obviamente, de alguna piedra o de otro proceso, obtenían, o incluso algunos de flores, obtenían esos colores a la grasa. Y ya con eso era divertidísimo. Eso le tocó realmente ya a mi papá más, porque ya con la parafina blanca o incluso la misma cera blanca,
se podía teñir y ya puede ser más divertido el trabajo, se Ay, hacía ve, más decorativo todo. y son preciosas. Oiga, tengo que Exactamente, hacer claro, un corte, ¿me permite? claro que sí. Muchas gracias. Sigo conversando con don Eduardo Fausto. Por cierto, ¿cómo le dicen sus amigos o sus clientes? ¿Eduardo o Fausto? Bueno, yo hablo de más, luego como es indiscreción. Bueno, yo estudié la carrera de ingeniería con mi papá. Ajá. Entonces, muchos clientes ya me conocen. ¿Qué pasó, Inge? ¿Cómo estás? En fin, etcétera. Muchos cuates de la escuela. Generalmente me ocupan más el Lalo, Eduardo, no tanto Fausto. Fausto es por mi papá. Fausto Méndez fue el nombre de mi papá. Oiga, Inge, no, Eduardo. Oiga, Lalo. Eduardo, ¿se acuerda de las velas para la primera comunión? Sí, sí, exactamente. La vela de primera comunión eran varios procesos. Normalmente la vela anterior era una vela lisa, completamente lisa, Sí, cremita sí. o blanca. Después se ocupó lo que se le llamaba escamada. Esa vela escamada se pellizcaba. Había unos aparatitos como para depilarse, como ustedes Sí, mujeres, sí, sí, para sí. depilarse, y se pellizcaba la vela. Eso se le llamaba vela escamada. Luego se le ponía algún adorno o una imagen de papel para esa celebración de primera comunión. Repito, las modas cambian y ese tipo de velas empezó a caducar, ya no lo buscaban, Fíjese que buscaban algo más. Sí, allá en Teotitlán se hacen unas velas preciosas que tienen flores, pero son de papel de estaño. ¿Usted las ha visto o las ha hecho? no, de papel de estaño no, sobre esa línea no. Doña Pilar las hacía allá en No Teotitlán. sé, se han hecho algunas cosas sobre papel estaño, ahorita no recuerdo el término, pero es adornar una vela a cualquier tamaño, Sí, ponerla alrededor para celebrar un festejo de bautizo o primera comunión, que incluso hasta le ponen el nombre y todo, pero eso ya es más reciente. Sobre estas velas de primera comunión, esas de escamadas ya se dejaron de usar y se ocuparon herramientas más actuales, incluso de plástico. ¿Por qué? Porque lo que le gustaba o le gusta todavía a la gente es manejar toda la cuestión religiosa, que aparezca el cáliz y las uvas, claro. ¿sí? Que eran de uvas de plástico, eso le tocó a mi mamá. Le digo, estoy hablando de los años 70 más o menos, y sí, se hacían los adornos, la vela normal, sencilla, adorno de una custodia, precisamente por la oblea para la celebración, y las uvas que iban pegadas, que esas eran de plástico, realmente no pueden meter uvas naturales, Claro. incluso sí les ponía uvas sintéticas de plástico para celebrarlo, y fue maravilloso, les gustó muchísimo eso. Don Eduardo, yo me estaba acordando de algo que me dijeron. Ustedes han trabajado para el cine nacional, ¿verdad? Definitivamente, qué bueno que entran en esa área. Estaba leyendo hace rato, por curiosidad, sobre las situaciones de Macario. Sí, Yo no sabía que Bruno Taven era alemán, pero bueno, es cosa aparte. Bueno, tenemos el privilegio de haber participado, ya eso le tocó a mi papá, a mí ya no, a mi papá, en todas las velas, los implementos de escenografía de la fabricación de velas, en la película Macario, todo le tocó a mi papá. Tenemos aquí los documentos del agradecimiento y claro, económicamente hablando del recibo por todo el movimiento, pero todas las velas y principalmente de la Gruta de Cacahuamilpa son de nosotros, de mi papá, precisamente, le repito, esos son los años 50, 60 más o menos, que creo en el 59 fue cuando la filmaron, si no estoy mal, eso le digo, le tocó a mi papá, y todas esas velas, incluso la escenografía de esa área de sí. fabricación de velas que entra López Tarso, Macario, es todo de parte de mi papá, todos esos instrumentos, esos casos, la misma parafina, toda esa escenografía fue correspondiente a mi papá. ¿Fue la única película en la que participaron ustedes de alguna manera? No, afortunadamente ha habido muchas películas. Anterior a esta, porque por fechas me pierdo, está Sí. la otra película de Pedro Armendáriz. Poca gente la conoce, Los Salvajes. Ah, ¿cómo no? Los Salvajes. Eso representa a un cacique, Pedro Armendáriz, que como tener, digo, y a nivel pueblo, la verdad, como tener mujeres tenía negocios, se apropiaba de las hererías
Entonces, él era el que en ese pueblo, que no me acuerdo qué lugar era exactamente, él dominaba toda la venta de velas, ¿sí? Y ceras. Y a su vez tenía su negocio realmente de ceras. ¿Tenían ustedes empleados? Sí, siempre ha habido empleados, pocos, muchos. Y en esos años incluso, si no mal recuerdo, tanto en Los Salvajes como en Macario, siempre requieren extras, como cualquier película. Claro. Entonces muchos empleados fueron también partícipes de esas escenas. Oiga, usted, don Eduardo, entró como a las películas a rellenar rinconcitos de extra. No, nunca. De hecho, de las últimas, eso ya me tocó a mí, de lo hecho último que me tocó ya a mí, y no pude participar, nada más entregar mercancía, obviamente. Ajá. Fue a una película, digo, hay que incluirla, del Zorro, de 1998. Banderas. De banderas. Claro. Todas esas velas de las haciendas, donde está el Zorro, ese actor maravilloso, todas esas velas son de nosotros. Y hay muchos recovecos ahí, La Cristiada, Salma Hayek con Frida, son muchos. Y otras circunstancias que desconozco, que vienen y quiero esto, quiero aquello, así como lo que gusta, establecemos esto, aquello, lo demás, sí. ¿A dónde van? No sé, se las llevan. Ya después, con el 2, 3 meses, no, es que participó en una obra de teatro, que tenemos que tener cuidado con el piso de los teatros, por ejemplo. Don Eduardo, ¿sus velas tienen una marca que las identifique como Velas Méndez? Bueno, la marca que está registrada, que está establecida... ¿Pero tienen un sello ahí, las velas? ¿Tienen una marquita? Sí, ahorita le explico sobre eso. El término que está resguardado es el señor de Amecameca. El señor de Amecameca. Había 2 sellos que yo lo hice, desde un mocoso de niño, pero yo lo hacía. Son unos sellitos que mandó a hacer mi abuelo, desde los años 40, 50, fácil. Eran unos sellos que se marcaba la vela de cera para garantizar que era vela de cera virgen. Eran 2 sellos, uno que decía Amecameca y el otro La Custodia, que exactamente era una custodia en un sello de bronce, y aparte otro sellito con el nombre de Hilario Méndez, mi bisabuelo, y esos se marcaban, esas velas con polvo dorado, sí, para que tuviera la legitimidad de que era cera virgen. Estoy hablando de años atrás, definitivamente. Sí, maravilloso. Oiga, don Hilario, ya se me acabó el tiempo, pero le pido por favor que no apague la vela para que yo pueda volver a conversar con usted. Nos veremos muy pronto. Muchas gracias, de verdad. No, al contrario, un placer. Encantada.